Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ana Cristina Montenegro, soy residente de segundo año de medicina vascular y vamos a, digamos, a terminar nuestro ciclo de conferencias mixtas en un segundo, deja abrir la puerta, por favor. Permiso. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias con el tema de variabilidad de la presión arterial. Con respecto al tema de variabilidad de la presión arterial, vamos a tratar, digamos que estos 7 objetivos dentro de nuestra charla. Lo primero es cuál es la importancia de la variabilidad. Lo segundo es la definición de variabilidad de la presión arterial, cuáles son los mecanismos mediante los cuales se genera esta variabilidad, cómo se evalúa la variabilidad hipertensiva, cuál es su importancia clínica o en la práctica clínica, y por último, las conclusiones finales de todo lo que vamos a revisar durante este periodo de tiempo. Entonces, lo primero es cuál es la importancia, y es importante destacar aquí que la variabilidad de la presión arterial ha sido considerada básicamente como un ruido de fondo dentro de todas las guías y todas las investigaciones, y adicionalmente ha sido un obstáculo grande para la estimación confiable de la presión arterial. Dentro de las guías de la práctica clínica, pues no se considera un ítem a tener en cuenta, y no hay una estandarización en las mediciones de la variabilidad de la presión arterial, y adicionalmente no existe una definición de un punto de corte definitivo con el cual uno decide si el paciente tiene o no tiene una alta variabilidad. Esto es importantísimo porque, digamos que cuando vamos a mirar cuáles son las implicaciones clínicas de la variabilidad hipertensiva, vemos que realmente sí se observa un incremento en la mortalidad por eventos cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares en aquellos pacientes que tienen una alta variabilidad hipertensiva, y a pesar de esto no existe una estandarización de los valores de variabilidad dentro de las guías que nos indiquen cuál es el objetivo primario para reducir la variabilidad y así disminuir los efectos cardiovasculares secundarios a ello. Entonces, es muy importante empezarlo a tener en cuenta para que una vez nosotros tengamos un punto de corte, y hay muchos estudios que los vamos a ver al final en curso en este momento, para establecer el punto de corte definitivo, vamos a mirar cómo reducir la variabilidad, y al reducir la variabilidad vamos a lograr un impacto positivo sobre los eventos cardiovasculares mayores y accidentes cerebrovasculares en nuestros pacientes. Entonces, vamos a definir un poquito la variabilidad de la presión arterial, y esto tiene que ver con muchos factores que inciden los cambios de la presión arterial durante el día. Lo primero que tenemos que recordar es que la presión arterial no es una constante, y vamos a tener múltiples modificaciones de los valores de presión arterial durante el día y durante la noche. Esos periodos van a ser latido a latido, minuto a minuto, consulta a consulta, e incluso a largo plazo, variaciones en el tiempo, en años o meses. Entonces, basado en esto, pues vamos a tener que mirar cómo vamos a poder medir esa variabilidad minuto a minuto, día a día, consulta a consulta, hora a hora, o lo que uno quiera realmente medir. Las interacciones, pues obviamente son complejas entre factores extrínsecos e intrínsecos, y es importante aquí tener en cuenta algo, y es que el paciente puede tener una alta variabilidad sin necesidad de ser hipertenso. Por supuesto, vemos mayores alteraciones en la variabilidad de los pacientes hipertensos que los pacientes que son normotensos. Pero aquellos pacientes normotensos en los cuales encontremos una alta variabilidad también tienen algunos factores de riesgo importantes que los pueden llevar a tener eventos cardiovasculares mayores sin necesidad de ser hipertensos. Entonces, la variabilidad de la presión arterial pues va a tener esas consecuencias cardiovasculares de los dolores medios de presión arterial o de la presión arterial media, pero esos eventos cardiovasculares también han sido atribuidos a la variabilidad de la presión arterial, y aquí podemos poner un ejemplo muy sencillo, que son estos pacientes
que presentan el accidente cerebrovascular del despertar. Al parecer esto tiene, y lo vamos a ver más adelante, tiene una relación importante con un incremento súbito de la presión arterial que de esta mañana en los pacientes que están, digamos, al amanecer, a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, cuando el paciente se despierta, empieza a tener los eventos cardiovasculares. Entonces, las fluctuaciones a corto y a largo plazo pues se asocian a progresión y severidad del daño cardiovascular y renal, a incremento de eventos cardiovasculares, incremento de la mortalidad, como se los manifesté anteriormente. Entonces, ¿cuáles son aquellos mecanismos mediante los cuales se presenta estos eventos cardiovasculares o esta variabilidad hipertensiva? Vamos a verlos en dos escenarios. Vamos a verlos a corto plazo y vamos a verlos a largo plazo. Cuando son considerados a corto plazo son aquellos que son considerados en la variabilidad minuto a minuto, en la variabilidad latido a latido, en la variabilidad cada media a cada hora, en las primeras 24 horas. Y las variabilidades a largo plazo, pues son las que son consideradas meses, años o como les digo, días, y son las que son consulta a consulta y que vamos a mirar más adelante cómo vamos a poder medir. Entonces, en esta variabilidad minuto a minuto o latido a latido, inciden muchísimos factores importantes que vale la pena mencionar. Uno de ellos son aquellos incrementos en los reflejos humorales, toda la parte reológica de la mecánica vascular, de la sangre dentro de los vasos sanguíneos, los factores emocionales, la actividad del paciente durante el día o durante el sueño, factores ambientales que lo inciden, y lo otro pues es el aumento de todo el tono simpático que pues obviamente va a tener una importancia muy grande dentro de los cambios de la presión arterial. Y dentro de las 24 horas, o sea que son los cambios que vamos a ver en el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, tiene muchísima importancia toda la parte de compliance arterial, toda la parte de esa distensibilidad o de esa rigidez arterial de la cual hemos hablado ampliamente. En eso también va a tener una importancia muy grande en la variabilidad hipertensiva. Denme un segundito, que ya tenemos la otra pantalla para poder ver las notas a pie de página. Denme un segundito, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando tenemos esa incidencia de la variabilidad en un cambio de negativo, este daño un aumento de los efectos del daño microvascular renal. Esto todavía no está completamente estudiado y pues por supuesto vamos a tener que mirar cómo son los resultados que están en cómo son los resultados de estos estudios que están en curso, que les dije que les voy a contar muchísimo más adelante para mirar cómo estos factores pueden incidir en esos desenlaces a largo plazo. Y en el tema de la variabilidad, por ejemplo, de la noche y el día o de hora a hora, también vemos un incremento de los eventos cardiovasculares, un incremento de la mortalidad cardiovascular, un incremento de la mortalidad por todas las causas, por supuesto, aumento en la progresión de la microalbuminuria, la proteinuria y el deterioro de la tasa de filtración glomerular en los pacientes con progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, realmente sí es muy importante el evaluar cuál es esa variabilidad y tener en cuenta los resultados de los estudios de monitoreo ambulatorio de presión arterial para mirar cómo va a incidir en nuestros pacientes esta variabilidad a corto plazo. En el tema de la variabilidad, digamos a mediano plazo, que son los monitoreos ambulatorios y los patrones circadianos de la presión arterial, pues no debemos olvidar
mejorarlos, y debemos recordar que tenemos patrones dipping, no dipping, dipping invertido y dipping extremo. Hemos visto que la mayor cantidad de eventos cardiovasculares se presentan en aquellos pacientes que tienen un patrón de dipping extremo, en el cual vemos una reducción del 20% de la presión arterial durante el sueño. El patrón dipping es el patrón usual, digámoslo así, el patrón en el cual se reduce la presión arterial entre un 10 a un 20% durante el sueño. El patrón no dipping o patrón digamos, de predominio nocturno, en el cual hay una reducción de la presión arterial que es menor del 10% durante el sueño, y el dipping invertido, que es aquel patrón en el cual los pacientes tienen un incremento de las cifras de presión arterial durante el sueño, que pueden ser considerados aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, apnea del sueño, y hemos visto que en estos pacientes realmente se ve un incremento de los eventos cardiovasculares mayores secundarios a esta patología. Y también podemos verlo en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad de Parkinson o algunas otras patologías que les pueden generar eventos cardiovasculares mayores importantes durante el sueño y que tienen patrones de presión arterial de dipping invertido. Entonces, en todos estos casos es muy importante tenerlo presente, porque estos pacientes pues son los que pueden tener eventos cardiovasculares mayores y probablemente nosotros podamos manejarlos de una forma fácil, tratándolos con algunos medicamentos, como vamos a ver al final. En el tema del cambio de la presión arterial en las noches vamos a tener algunos factores que lo van a generar. Estos son básicamente el incremento del tono simpático o la activación del sistema nervioso simpático, la disminución de la excreción de sodio, el incremento de la sensibilidad a la sal, las alteraciones en el patrón respiratorio. Es por esto que digamos que el patrón dipping, no dipping, perdón, es uno de los principales factores que puede incidir. La resistencia a la insulina y a la leptina por la producción de las hormonas contrarreguladoras en las noches, y por supuesto toda la disfunción endotelial que esto va a generar, adicionalmente con el incremento del óxido nítrico y el uso de los glucocorticoides. Entonces, esto es lo que va a generar esas alteraciones en la variabilidad día-noche, y por eso los patrones no dipping los podemos ver con mayor frecuencia en los pacientes obesos, en los pacientes que tienen sobrepeso, en los cuales vamos a ver que realmente estos factores que les mencioné anteriormente se van a ver como mayormente expresados. En el tema de la variabilidad de la presión arterial a largo plazo, básicamente se han planteado dos puntos importantes. Uno es una inapropiada titulación de los antihipertensivos, y aquí tenemos que hablar indefectiblemente de esa inercia médica en la cual el médico como que se resigna a dejarle el mismo antihipertensivo a su paciente sin evaluar día a día o sin evaluar consulta a consulta realmente si el paciente sí está bien controlado o no está bien controlado con los medicamentos que le estamos formulando. Y lo otro, pues por supuesto, que también incide muchísimo en la variabilidad a largo plazo de los pacientes, es cómo nosotros estamos cómo el paciente está adherido a su tratamiento antihipertensivo, si realmente el paciente sí está bien adherido o no está bien adherido. Aquí, dentro de esta variabilidad, también se encuentran algunas teorías con respecto a las alteraciones de la presión arterial en las estaciones, y vemos cómo los pacientes que se encuentran en primavera y verano tienen unas presiones arteriales más bajas que aquellos pacientes que se encuentran en otoño y en invierno. Entonces, digamos que pues esto no es, pues no está ampliamente demostrado, pero sí podemos encontrar unas alteraciones importantes de la presión arterial en aquellos pacientes que se encuentran en otoño y en invierno. ¿Qué es lo que va a producir esto? Pues también va a producir incremento de los eventos cardiovasculares, incremento de la mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas, aumento de la microalbuminuria y deterioro de la función renal, que cuando los vamos a ver a largo plazo pues ya van a ser clínicamente relevantes. Aquí sí que está bien demostrado la alteración de la distensibilidad arterial o esta resistencia arterial de la cual hemos hablado tanto, y que va a producir ese incremento de la variabilidad, especialmente en los pacientes que tienen factores de riesgo adicionales como tabaquismo y obesidad.
Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la variabilidad hipertensiva? Pues es muy importante tener en cuenta todos los métodos que tenemos en este momento para evaluarlo y saber qué es lo que vamos a evaluar, porque podemos hacerlo desde minuto a minuto hasta a largo plazo, dependiendo de lo que nosotros queramos mirar. Entonces tenemos varias opciones, tenemos el monitoreo ambulatorio de presión arterial, tenemos el monitoreo en casa de presión arterial, que digamos que tenemos que tener presente que es muchísimo más barato y que a pesar de que el monitoreo ambulatorio de presión arterial es un examen que en este momento tenemos en el POS, pues podríamos considerar tenerlo pendiente en el caso de no tenerlo en los pacientes, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, el monitoreo en casa de las intencionales también es una muy buena opción. Y lo otro que tenemos es el monitoreo continuo de presión arterial, que es el que nos va, digamos que solamente lo podríamos hacer en un laboratorio de fisiología vascular o en un laboratorio de fisiología hipertensiva, en el cual vamos a evaluar con algunos dispositivos cómo son esas variabilidades latido a latido de los pacientes. Pero digamos que tenemos varias herramientas que podemos en este momento utilizar. Dependiendo de las herramientas con las que contamos, nosotros tenemos, pues digamos que varios resultados que vemos en esta tabla, que parece un poco densa, pero que podemos, digamos que, desglosar y vamos a ver qué nos va a proporcionar cada una de las mediciones. Entonces, en esos monitoreos continuos de presión arterial que se hacen, como les digo, en los laboratorios de fisiología, pues vamos a tener información importante, básicamente, con respecto a las desviaciones estándar de la presión arterial media, de la presión arterial en la mañana, de la presión arterial en la noche, y vamos a obtener los coeficientes de variaciones de la presión arterial que también son importantes. Esto no solamente lo podemos encontrar en las mediciones latido a latido, sino que también los podemos encontrar en los monitoreos ambulatorios de presión arterial de 24 horas. Debemos recordar que en los monitoreos ambulatorios de presión arterial de 24 horas el paciente va a tener mediciones en el día cada 15 a 20 minutos, dependiendo de cómo uno cuadre el dispositivo, y vamos a tener mediciones en la noche alrededor de cada media hora a cada hora, dependiendo de cómo uno cuadre nuevamente el dispositivo. Esto nos va a dar varias mediciones importantes. Lo primero es que nos va a dar el perfil hipertensivo del paciente, nos va a mostrar si el paciente tiene un patrón DIPIN, un patrón no DIPIN, un DIPIN extremo, cómo son las desviaciones estándar de la presión arterial en el día y en el noche. Podemos mirar promedios de presión arterial en el día, podemos mirar promedios de presión arterial en la noche y podemos sacar los coeficientes de descanso, pues esos coeficientes de variación realmente nos van a mostrar una realidad tangible sobre cómo es la variabilidad de la una variabilidad real promedio, que es el promedio de las diferencias absolutas entre medias consecutivas de presión arterial, y estos últimos parámetros, pues obviamente nos van a dar información muy importante. Adicionalmente, como tenemos mediciones en la noche, y como les mencioné anteriormente, ustedes saben que la variabilidad tiene una relación estrecha con el emocional, con cambios ambientales, con lo que haya comido el paciente, con el que haya amanecido en ese día. Entonces, esas cosas al parecer las vamos a poder quitar en la noche en nuestros pacientes, y eso nos va a favorecer que probablemente esas mediciones nocturnas sean un poco más objetivas y realmente nos muestren si el paciente sí tiene o no tiene un incremento de la variabilidad. También tenemos aquí, como lo ven ustedes en este cuadrito, las mediciones día a día. En las mediciones día a día, pues esto lo podemos hacer con mapas en días consecutivos. Esto podemos hacerlo, por ejemplo, con un mapa de 48 horas. El problema, pues, es que convencer a un paciente de que se aguante un monitoreo ambulatorio de presión arterial 48 horas no es fácil, pero aquí sí nos funciona muy bien el HBPM, que es el monitoreo en casa de la presión arterial. Esto obviamente tiene unos problemas grandes, y es tratar de convencer al paciente o enseñarle explícitamente al paciente cómo debe hacer la medición de la presión arterial de casa.
y pues obviamente depende de si el paciente sigue o no sigue las recomendaciones que uno le haga. Pero esto nos va a tener, pues nos va a dar varias cosas importantes o varias información importante, nos va a mostrar cómo va a ser la variabilidad día a día, nos va a mostrar incluso variabilidad dependiendo de uno cómo le indique al paciente que se tome la presión arterial y como les digo, pues puede ser incluso muchísimo más económico que hacerle un monitoreo ambulatorio de 24 horas. Y lo otro, pues son las variaciones consulta a consulta, que están relacionadas con predicción de accidente cerebrovascular, como lo vamos a ver en un metaanálisis más adelante. Obviamente es difícil hacer el seguimiento con este método, pues porque obviamente a veces ni siquiera ese mismo médico que se toma las cifras tensionales al paciente, no se hace una adecuada medición en la consulta, no se realiza con el dispositivo adecuado, el dispositivo no está correctamente calibrado, entonces todas esas cosas van a incidir en en esta información. Pero si uno logra hacerlo en un escenario ideal en el cual uno tiene el paciente, tiene el mismo dispositivo, tiene el mismo médico, el paciente se toma la presión en la misma posición antes de llegar a la consulta, en una preconsulta, por ejemplo, en el cual uno sienta al paciente 5 minutos, le tome la presión arterial la misma persona, pues probablemente esto nos va a quitar cosas importantes de nuestra evaluación en la consulta, por ejemplo, la presión arterial de bata blanca. Entonces, cuando el paciente es llevado, por ejemplo, a una preconsulta, esta parte de la hipertensión arterial de bata blanca puede ser eliminada y eso nos va a dar información también relevante sobre la variabilidad hipertensiva. Entonces, pues esto también tiene que tener alguna relevancia o alguna importancia clínica, porque pues digamos que si no, no estaríamos dándole tanto bombo al tema. Y esto pues se ha demostrado en varios escenarios. El escenario más importante en el cual se ha demostrado, y para eso traigo este cuadro que van a ver a continuación en este estudio, es que, como les dije anteriormente, la variabilidad incide en los desenlaces cardiovasculares a largo plazo y en la presencia, por ejemplo, de accidente cerebrovascular, independientemente de si el paciente es hipertenso o no es hipertenso. Entonces, si nosotros tenemos un paciente normotenso que tiene una alta variabilidad, ese paciente va a tener una mayor cantidad de desenlaces cardiovasculares, principalmente muerte por enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular, que un paciente normotenso que no tenga una alta variabilidad. Y eso lo demostraron en este estudio. Entonces, como les digo, aquí lo que hicieron fue medición intraarterial de tensión arterial de 24 horas y miraron cómo funcionaban los pacientes independientemente de si eran normotensos o hipertensos con respecto puntualmente a su variabilidad hipertensiva. Entonces, en este estudio, lo que es un estudio transversal, los efectos a corto plazo de la variabilidad de la presión arterial y daño en los órganos blancos. Los pacientes de cada grupo se clasificaron en dos categorías según la desviación estándar de la presión arterial media, que debía estar por debajo o por encima de la variabilidad media de cada grupo. Dentro de cada grupo, los dos pacientes o los dos grupos de pacientes tenían valores similares de 24 horas de presión arterial media y lo que se iba a expresar era el daño del órgano blanco, que es el puntaje promedio que contaba tanto con la presencia como con la extensión del daño de órgano blanco. Entonces, lo que se hicieron fue puntuar para cada paciente 0 si no tuviera eventos clínicos, ni electrocardiográficos, ni alteraciones en la radiografía de tórax, ni cambios en el fondo de ojo, ni alteraciones en la función renal. Y con un puntaje de 3 si tenía alteraciones importantes en el electro, en la radiografía, anomalías renales o cambios en el fondo de ojo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el número de pacientes y aquí vemos cómo son las mediciones y vemos cómo en los pacientes en los que la variabilidad de la presión arterial de 24 horas fue baja, la prevalencia fue más baja en cuanto a la gravedad de daño de órgano diana que aquellos pacientes en los que la variabilidad de la presión arterial de 24 horas fue alta. Ojo, esto era independiente de la presión arterial media de los pacientes, o sea, no importaba si el paciente estaba
normotenso iba a tener, si tenía alta variabilidad, un mayor número de desenlaces cardiovasculares o de daño de órgano diana que aquellos pacientes que tenían una baja variabilidad. Entonces, digamos que esto yo creo que es, digamos, que la enseñanza más grande con respecto a este tema puntual, y es que sí debemos evaluar este ítem particular en nuestros pacientes para estimar el riesgo cardiovascular, porque pues esto nos va a dar información importante independientemente de si el paciente es normotenso o es hipertenso. El aumento inicial de la variabilidad de la presión arterial dentro de las 24 horas pues nos va a predecir de forma independiente la progresión de daño de órgano blanco con todas sus características subclínicas. Entonces, tenemos alteraciones estructurales cardíacas y vasculares, eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular. Dentro de las alteraciones estructurales cardíacas y vasculares va a haber un aumento del índice de la masa ventricular izquierda y va a haber un aumento del espesor de las capas íntima y media de la carótida, con lo cual podemos estimar que, pues obviamente los eventos adversos cardiovasculares y las consecuencias de la presión alta van a depender de la presión arterial media. Sí, no podemos desestimar ese valor, pero también van a tener una relación importante con la variabilidad de la presión arterial. Todos los análisis en tema de la variabilidad a corto plazo, todos los análisis longitudinales han mostrado pronóstico superior del valor de la presión arterial nocturna en comparación con la medición diurna de 24 horas. Esto, como les digo, pues tiene que ver con esa realidad que es un poco menos incidida por los factores ambientales que se ven en las mediciones de la presión arterial nocturna. Y también en que esos incrementos de la presión arterial nocturna que tienen que ver con todos estos factores que mencionamos anteriormente pueden tener un mayor incremento de los eventos cardiovasculares, mayores eventos fatales y mortalidad por todas las causas. Entonces, si nosotros hacemos un monitoreo de presión arterial de 24 horas y nos reporta que el paciente es normotenso, pero que el paciente tiene un patrón no dipping, ese paciente va a tener un mayor riesgo de tener un evento cardiovascular mayor o un accidente cerebrovascular que aquel paciente que tenga un patrón dipping en su monitoreo de presión arterial de 24 horas. ¿Esto por qué sucede? Como les digo, la presión arterial nocturna pues no tiene los efectos presores de la actividad física, no tiene el estrés emocional, no tiene los estímulos ambientales que están presentes durante el día, y estos resultados son más reproducibles y representativos de la presión arterial verdadera. Este patrón no dipping ha demostrado, como les digo, tener un factor pronóstico, y se ha informado que los individuos que experimentan estos patrones hipertensivos tienen una mayor prevalencia de daño blanco, un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y muerte, y digamos que mayor riesgo de tener estos eventos cardiovasculares y cerebrovasculares del despertar. Esto, pues, como les digo, si este paciente presenta un patrón no dipping o presenta un patrón dipping extremo y tiene una elevación brusca de la presión arterial en la madrugada, pues puede tener un evento cerebrovascular o un evento cardiovascular mayor. ¿Cuánto es esa elevación o en cuánto se estima esa elevación? Eso es lo que aún no sabemos. ¿Cuánto tiene que subir bruscamente la presión arterial de un paciente en la noche, en la madrugada, para que este paciente tenga un evento cardiovascular mayor? Como les digo, pues hay una evidencia en el que el número de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares alcanzan picos en la mañana. Esto se ha relacionado con los fenómenos del despertar. Sin embargo, pues no tenemos una definición clara ni podemos decir cuál es el grado de aumento de la presión arterial que se va a relacionar directamente con ese evento cerebrovascular o cardiovascular del despertar, y tampoco podemos estimar cuál es la caída de la presión nocturna que debe producirse para que se presente ese evento cardiovascular. O sea, no solamente es que baje la presión bruscamente en la noche, sino que suba la presión bruscamente en la madrugada. En el tema de la variabilidad a mediano y largo plazo, hay unos estudios un poco, digamos, más
serios y muchísimo más intensos con respecto a los eventos cardiovasculares. Pues en la variabilidad de la tensión arterial en 24 horas pues es un poco más sencillo porque se utiliza el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas. Sin embargo, a mediano y largo plazo pues no lo teníamos tan claro. Sin embargo, se han publicado estos dos estudios. Esta gráfica es del estudio Osama, que es el del 2008, en el cual se evaluó la variabilidad de la presión arterial sistólica por medio de monitoreo ambulatorio en casa. Y se evaluaron pues los riesgos, el riesgo de mortalidad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Entonces vemos que en estos pacientes, que en los cuales obviamente se le dio toda la educación al paciente de cómo debería tomarse la presión arterial en casa, de cómo deberían hacerse las mediciones, de cada cuánto, y se hizo una estandarización de esas medidas en casa, vimos que entre mayor fuera la variabilidad a largo y mediano plazo, había un incremento de riesgo de eventos cardiovasculares mayores y de un componente compuesto de muerte cardiovascular y accidente cerebrovascular. Después se hizo el estudio Find Home, en el cual también se hizo lo mismo, se evaluaron los niveles de presión arterial en casa y se encontró que los eventos cardiovasculares ajustados por edad y por tensión arterial media estaban mayormente incrementados en aquellos pacientes que tenían una alta variabilidad comparado con aquellos pacientes que no la tenían. Con respecto a la importancia pronóstica de la variabilidad a mediano y largo plazo, la medición de la variabilidad de la tensión arterial visita a visita, o sea, consulta a consulta, puede reflejar mejor el grado de control de la presión arterial y obviamente la carga de la patología en el sistema cardiovascular a largo plazo. Cuando nosotros miramos cómo se incrementa la variabilidad consulta a consulta, vamos a ver que esto está asociado a daño cardíaco, a daño macrovascular y microvascular, a daño cerebral, a disfunción endotelial y a incremento de la mortalidad. En algunos análisis, pues el valor predictivo de la variabilidad intraindividual visita a visita es incluso mayor que el promedio de la tensión arterial durante el tratamiento farmacológico. Y esto pues solamente nos sugiere que el efecto corrector del tratamiento antihipertensivo no va a depender solo de la magnitud de la reducción de la presión arterial, sino en cómo nosotros vamos a mantener a largo plazo esa reducción de la presión arterial y cómo debemos quitarnos de nuestra mente la inercia médica de formular a nuestros pacientes siempre el mismo antihipertensivo y no irlos evaluando consulta a consulta a ver cómo está el control de la presión arterial y basado en eso hacer los ajustes necesarios en los medicamentos antihipertensivos, buscando medicamentos que actúen durante largo tiempo, o sea, que tengan unas vías medias largas para disminuir la variabilidad hipertensiva durante el día y también medicamentos que sean eficaces a largo plazo, evaluando daño en órgano blanco del paciente y control a largo plazo, porque también el paciente pues puede hacerse, la palabra no es resistente, pero puede, digamos que generar cierta tolerancia al medicamento antihipertensivo y puede ser necesario hacer un cambio en el tratamiento antihipertensivo para generar el mismo efecto y poder lograr que los pacientes mejoren con el tiempo. Esto se demostró en el estudio INVEST, en el cual se incluyeron pacientes de alto riesgo cardiovascular con hipertensión. Estos pacientes tenían enfermedad coronaria y lo que se hizo fue mirar si aquellos pacientes que tenían un buen control de presión arterial consulta a consulta tenían una reducción de los eventos cardiovasculares o realmente no pasaba nada. ¿Qué fue lo que se encontró? Esto es la meta no era muy, pues digamos que no era pensando ahora cifras por debajo de 130, 90, eran incluso pacientes que tuvieran menos de 140, 90 milímetros de mercurio en sus mediciones de presión arterial en la consulta. Estos fueron pacientes que tuvieron menos de 25, estos fueron pacientes que tuvieron entre 25 y 50, estos fueron pacientes que tuvieron entre 50 y 75, estos son de esos que les tomaron la presión arterial en la consulta y la tenían entre 140 y 90, o sea, pacientes que tenían más de 75 veces la presión arterial en consulta por debajo de 140-90 tuvieron realmente una reducción contundente de los eventos cardiovasculares comparado con aquellos pacientes que no tuvieron cifras tensionales menores de 140-90, sino menos de 25 en su consulta. Entonces,
Esa relación fue independiente del control de la tensión arterial media media del consultorio, y esto nos demuestra la importancia de evitar el mal control de presión arterial o las grandes diferencias de las cifras de presión arterial entre consulta, y obviamente la importancia del manejo óptimo a largo plazo y adherencia al tratamiento para que reducir los eventos cardiovasculares. Es muy importante que estos pacientes, como les menciono, eran pacientes de alto riesgo cardiovascular que ya tenían enfermedad. No tenemos un estudio de pacientes con riesgo leve o moderado, entonces no podemos estimar los desenlaces y no podemos decirles si estos desenlaces son significativos. Pero definitivamente, si los pacientes son pacientes de alto riesgo cardiovascular y nosotros logramos que a largo plazo, consulta a consulta, esos pacientes tengan reducciones o tengan cifras tensionales por debajo de 140, 90 y sean estables en sus cifras tensionales, eso realmente sí nos va a incidir en los eventos cardiovasculares a largo plazo. ¿Qué pasa en términos de daño de órgano blanco? Pues vamos a ver, digamos que los tres principales. Lo primero es la falla renal. Vemos que aquellos pacientes que tienen patrones no DIPER o DIPER invertidos son predictores independientes de pronóstico renal pobre. Estos pacientes tienen una mayor incidencia de progresión a falla renal terminal y cuando vemos la variabilidad alta de consulta a consulta, vemos que los pacientes que tienen una alta variabilidad consulta a consulta van a tener una mayor progresión a falla renal crónica. En el caso, como les dije, de la hipertrofia cardíaca, estos pacientes se ve un crecimiento importante de la masa muscular del ventrículo izquierdo y vamos a tener un mayor grado de complicaciones cardiovasculares, especialmente en aquellos pacientes con patrones no DIPER y aumentos importantes matutinos que van a tener un mayor grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y con respecto a la disfunción cerebrovascular, vemos como la alta variabilidad es un factor independiente para accidentes cerebrovasculares. La disfunción cognitiva, especialmente tendencia por daño microvascular, al parecer porque estos pacientes que tienen una alta variabilidad, principalmente elevaciones importantes de la variabilidad en el día o reducciones mayores del 20% de la presión arterial en la noche, tienen una mayor disfunción cognitiva por incremento de eventos microvasculares o ACVs microvasculares. Y pues también vamos a tener ese incremento del grosor de la media carotidia, con lo cual un paciente va a tener material carotidio y puede tener accidente cerebrovascular secundario. Esto también lo podemos ver ampliamente explicado en el modelo SAD. El modelo SAD es, lo que quiere decir SAD es Synaortic Denervate Animals, que es una interrupción de los receptores aferentes aórticos y carotídeos en los ratones para disminuir el varoreflejo. Cuando nosotros, pues digamos que interrumpimos esos receptores aórticos y carotídeos, esto va a producir una disfunción del varoreflejo, y en estos pacientes, pues en estos ratones, la variabilidad de la tensión arterial se veía incrementada, pero los valores de presión arterial eran normales después de 24 horas de procedimiento. O sea, lo que hacían era denervar los ratones, quitarles el varoreflejo y veían cómo se incrementaba la variabilidad de la presión arterial, pero la presión arterial se mantenía estable. Después evaluaban cuáles eran los efectos a largo plazo de eso y evaluaban que en estos ratones después del SAD había remodelación vascular de grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Había incremento del grosor de la pared arterial, había incremento del área de la pared arterial, había un aumento de la relación grosor de la pared y diámetro interno, y a nivel de la aorta había cambios microestructurales con aumento del área de colágeno y disminución del área de elastina, con aumento de la área de células de músculo liso, pero con número de núcleos estable. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos estimar nosotros en aquellos pacientes en los cuales, por ejemplo, utilicemos el arteriograf para medir rigidez arterial, podemos evaluar que estos pacientes que no son hipertensos, son pacientes normotensos, que tienen una alta variabilidad, pueden tener un incremento de la rigidez arterial por cambios microestructurales de la aorta secundarios a esta alta variabilidad hipertensiva. Además, había aumento de la contracción de la aorta, que era mediada por noradrenalina, y disminución de la relajación, que era mediada por acetilcolina.
Y había una cosa que es muy importante, que es un aumento en la relación del peso del trastorno peso corporal del paciente, lo cual es un indicador primario de daño cardíaco, con aumento de la masa del ventrículo izquierdo, incremento del tamaño del septum interventricular y de la pared posterior del ventrículo izquierdo, pues lo cual también incrementa el riesgo cardiovascular y los eventos cardiovasculares mayores. Y había lesiones glomerulares con fibrosis intersticial, cambios isquémicos de los glomérulos, túbulos y corteza, y las arteriolas preglomerulares presentaban hipertrofia de músculo liso y lesiones arterioscleróticas que disminuían el lumen del vaso y llevaban a oclusión. Entonces, digamos que todas estas lecciones del modelo SAD, nosotros podemos aplicarlas en nuestros pacientes y saber que ese incremento de la variabilidad y la disminución del varo reflejo nos van a generar todos estos cambios estructurales vasculares que nos van a llevar a ese incremento de los eventos cardiovasculares que se presentan en estos pacientes. ¿Cuál es la importancia en la práctica clínica? Pues es más que demostrada, está más que demostrada, pero para esto digamos que la única forma pues es hacerlo real y tangible, y para eso tenemos este metaanálisis en el cual se evaluaron, fue publicado, aceptado en el British Medical Journal en julio del año pasado y publicado como en octubre, en el cual se evaluaron los estudios prospectivos en adultos que cuantificaron la asociación entre la variabilidad de presión arterial con eventos cardiovasculares y mortalidad que fueran independientes de la presión arterial media. Como les digo, hay muchísimos más estudios a largo plazo que a mediano y corto plazo, pues porque esto todavía no está ampliamente demostrado, pero se estudiaron o se incluyeron 36 estudios, 24 a largo plazo, 4 a mediano plazo y 15 a corto plazo. Y una cosa muy importante es que el análisis se enfocaba en estudios que tuvieran una metodología predeterminada con el fin de evitar factores de confusión. Lo que hicieron fue, Entonces, estos estudios lo que hicieron fue mirar variabilidad a largo plazo con tensión arterial en la consulta, variabilidad a mediano plazo con tensión arterial en el domicilio y variabilidad a corto plazo con el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. En la variabilidad a largo plazo, pues fueron pacientes que habían ido al menos a 5 consultas. En la variabilidad a mediano plazo, al menos 12 tomas de casa, al menos en 3 días. Y en el monitoreo, al menos 14 lecturas diurnas, pues porque si no, el monitoreo es considerado no válido. En este estudio, pues encontramos varias cosas importantes que vale la pena mencionar. Lo primero es el aumento de la variabilidad de la presión arterial sistólica y la mortalidad por cualquier causa. Entonces, como ustedes pueden ver acá, estos son los estudios que tenían, digamos que una metodología muy estricta y que estaban estadísticamente muy bien hechos con los parámetros que el metaanálisis había establecido, y estos, digamos que sí estaban bien, pero no tenían una gran metodología estadística y de todas maneras los incluyeron. Y vemos cómo la disminución de la variabilidad de la presión arterial sistólica es protector para mortalidad por cualquier causa, tanto a largo plazo como a mediano plazo. Recuerden que estos a largo plazo eran mediciones consulta a consulta y a mediano plazo eran monitoreo ambulatorio de casa de presión arterial. Entonces, tanto a largo plazo como a mediano plazo en los estudios encontramos que realmente la disminución en la variabilidad de tensión arterial sistólica era un factor protector para mortalidad por cualquier causa a largo plazo y a mediano plazo. Y obviamente, en la tensión arterial medida en la casa, el efecto estaba influenciado principalmente por una disminución de la variabilidad en la mañana. Esto pues no es una conclusión definitiva del metaanálisis, pero si vemos que las mediciones en casa, cuando mirábamos las horas diurnas, había una reducción de la variabilidad que podía ser la influencia principal de esta reducción de la mortalidad por todas las causas. En el caso de aumento de la variabilidad de la presión arterial ambulatoria y mortalidad por cualquier causa, vemos que el aumento de la variabilidad, principalmente de la presión arterial sistólica medida en el ambulatorio en los estudios, muestra que
si nosotros tenemos un incremento de la mortalidad, de la variabilidad, pues vamos a tener un incremento de la mortalidad, y al reducir la variabilidad, en los estudios en los cuales se veía una reducción de la variabilidad, como ustedes pueden ver acá, ellos actúan como un factor protector para reducir la mortalidad por cualquier causa. En el aumento de la variabilidad de la presión arterial a largo plazo y accidente cerebrovascular, también vemos que la disminución en la variabilidad de la tensión arterial sistólica es un factor protector para accidente cerebrovascular, y especialmente lo es en aquellos estudios en los cuales se cumplieron con los criterios metodológicos estrictamente. Estos son los principales, y vemos como, miren acá, el accidente cerebrovascular se reduce de una forma importante en aquellos pacientes en los cuales la variabilidad estaba disminuida. También se presentó en los que no cumplían estrictamente con los criterios, pero digamos que fue muchísimo más llamativo en aquellos que cumplían estrictamente con los criterios. En lo referente a aumentos en la variabilidad de la presión arterial sistólica y eventos cardiovasculares, vemos que una disminución en la variabilidad de la presión arterial sistólica en la medición en consulta es protectora tanto para mortalidad cardiovascular como eventos cardiovasculares, especialmente cuando teníamos metodología estricta. Entonces aquí vemos cómo en estos eventos cardiovasculares y en estos eventos cardiovasculares medidos en casa, vemos cómo los estrictos tienen una reducción de la mortalidad cardiovascular en aquellos pacientes que tenían una reducción de la variabilidad, y lo mismo en aquellos que no fueron estrictos. En los de los criterios estrictos se veía una mejor reducción. Con respecto a la mortalidad cardiovascular, igual, entonces en aquellos pacientes que fueron metidos dentro de los estudios donde la metodología era muy estricta, la reducción de la mortalidad cardiovascular fue mayor en aquellos pacientes que tenían una baja variabilidad, y por supuesto pues la conclusión es que la disminución de la variabilidad es protectora para mortalidad cardiovascular. En accidentes cerebrovascular y eventos cardiovasculares también vemos cómo los desenlaces en la variabilidad, los desenlaces en la mortalidad están incididos de forma importante con la variabilidad de la presión arterial sistólica diurna, especialmente en accidentes cerebrovascular, como se los había mencionado anteriormente. Con respecto a la variabilidad sistólica nocturna, pues vemos cómo se aumenta principalmente la mortalidad cardiovascular, más que la mortalidad por cualquier causa, y que la reducción de la variabilidad de la presión arterial nocturna actúa como un factor protector para reducir mortalidad cardiovascular. Básicamente, como conclusiones de este metaanálisis, es que tenemos muchísimas limitaciones, que hay muchos estudios, pero que los estudios tienen pobre calidad metodológica, y que necesitamos buscar una homogeneidad en la medición de la variabilidad de la presión arterial, porque incluso nosotros acá que estuvimos realizando con accidentes el tema, no logramos ponernos de acuerdo ni siquiera entre nosotros de cómo se medía la variabilidad en los mapas. O sea, la variabilidad sale reportada reportada en el mapa, no es ni siquiera claro para las personas que trabajan dentro de la misma institución. Entonces, lo que debemos buscar es como una homogeneidad de cómo interpretar esos resultados que nos están publicando en el mapa. Y obviamente esto está mucho más expresado en los pacientes de alto riesgo cardiovascular, y seguramente nos faltan estudios para pacientes que tengan riesgo intermedio o riesgo bajo, en los cuales podamos ver estos desenlaces claramente. Sin embargo, confirmamos el valor pronóstico de la variabilidad de la presión arterial sobre mortalidad cardiovascular y accidentes cerebrovasculares. ¿Qué pasa con los medicamentos?
se ha demostrado que los medicamentos disminuyen la variabilidad a corto plazo por restauración de la sensibilidad varorefleja. Estos son principalmente los calcioantagonistas. Vemos este estudio, es un estudio ya viejito, en el cual vemos cómo los calcioantagonistas reducen de una forma importante la mortalidad cardiovascular por reducción de la variabilidad. Y obviamente, pues, tenemos una reducción importante de la presión arterial con ellos. Vemos, por ejemplo, cómo el incremento de la variabilidad, la reducción de la variabilidad se presenta de una forma relevante en los calcioantagonistas y no es tan importante en los ARA2 ni en los LECAS. Esta gráfica fue publicada en el Lancet Neurology del 2010 y evaluó toda la diferencia en el efecto de varios antihipertensivos en la variabilidad de la presión arterial del individual y el riesgo de accidente cerebrovascular. Y nos mostró cómo los calcioantagonistas están asociados con un menor coeficiente de variabilidad y esto pues nos explica su papel protector en accidente cerebrovascular independientemente del control de la presión arterial media. Es básicamente solamente por el efecto de reducción de la variabilidad. Como les conté al principio, varios ensayos clínicos en curso de los efectos de los medicamentos sobre la variabilidad de la presión arterial. Esta es la publicación de Clinical Trials en el cual se encuentran todos los estudios clínicos. En estos estudios, pues, lo que tenemos que mirar es básicamente cuáles son los medicamentos que se usaron, están comparando hidroclorotiazida con indapamida, están comparando diferentes tipos de IECAS y ARA2, están comparando calcioantagonistas y lo que nos están mostrando es cómo se reduce la variabilidad hipertensiva y si esto realmente tiene una incidencia clara sobre la reducción de eventos cardiovasculares con algunos grupos de medicamentos. Por último, las conclusiones de todo esto. Pues sabemos que la variabilidad a largo plazo de la presión arterial está relacionada con eventos cardiovasculares y mortalidad por encima del efecto de los medicamentos sobre la presión arterial media y que incluso pacientes normotensos con una alta variabilidad hipertensiva pueden tener mayores desenlaces cardiovasculares, que esto puede ser similar incluso a la magnitud de la relación de la dislipidemia de alto riesgo con enfermedad cardiovascular. Tenemos datos muy limitados para variabilidad mediana y corto plazo. Sabemos que aquellos pacientes que tienen patrones hipertensivos de predominio nocturno con patrones no DIPI extremos tienen un incremento de los eventos cardiovasculares y en los pacientes con DIPI extremos se presentan una mayor cantidad de eventos cardiovasculares en las mañanas y nuestro trabajo pues deberá centrarse en las implicaciones de la evaluación de la variabilidad, especialmente en homogeneizar los valores, en buscar un punto de corte para poder decir, mire, sobre 15 milímetros de mercurio, sobre 14 milímetros vamos a tener un incremento de riesgo cardiovascular, porque todavía ese punto de corte no está lo suficientemente determinado y obviamente al tener esa estandarización de los factores medidos de variabilidad, pues vamos a poder sacar unas conclusiones que sean mucho más contundentes para nuestros pacientes. Muchas gracias. Ana Cristina. Profe. Pues siempre existieron, a pesar de que usted movió pues todo el circo. Aquí hay 5 o 6 personas acá, los profesores todos. Este trabajo pues y sus conclusiones, por supuesto, serían muy interesantes correlacionarlas con lo que el tema de la rigidez arterial. Parece que el primer evento que ocurre cuando van a aparecer, antes de aparecer la hipertensión arterial, es el cambio en la variabilidad, muy probablemente debido a rigidez y muy probablemente debido a desacoplamiento ventrículo arterial, que es uno de los efectos que siguen después a que comienza la rigidez. ¿Pudiste revisar o ahondar en algo en este tema? Lo que es la medición y la detección de esa rigidez como, digamos, riesgo de prehipertensión dado por la aparición de variabilidad. Y la segunda parte, si esto asociado
a enfermedad coronaria, también está directamente relacionado a ese desacoplamiento ventrículo arterial. Digamos que con respecto a la rigidez arterial y con respecto a la medición de la rigidez arterial y la información que esto nos pueda generar a largo plazo, quedan, digamos que las conclusiones del estudio en el cual, a pesar de que estos ratoncitos estaban normotensos, en el momento en el que usted les quitaba el tiempo, esos pacientes, esos ratones, empezaban a presentar esas alteraciones cardiovasculares a pesar de tener cifras tensionales normales, y empezaban a presentar incremento del grosor íntima media, empezaban a presentar alteraciones estructurales cardíacas, incremento del tamaño del ventrículo izquierdo y, por supuesto, todos los eventos cardiovasculares y consecuencias cardiovasculares que esto implica. Yo pienso que pues habría que estudiar, y obviamente para eso falta muchísimo de la parte de mecánica vascular, si estos cambios son tan llamativos en los seres humanos como son en los ratones. Pero básicamente esto sería lo que se produciría en un paciente, y esto es lo que digamos que encontramos en esos pacientes hipertensos, prehipertensos, en los que encontramos una alta rigidez arterial o encontramos esas velocidades de onda de pulso altas. Podemos encontrar esas alteraciones microvasculares o esas alteraciones hemodinámicas, que son las que después nos van a generar las consecuencias cardiovasculares. Entonces, digamos que no hay un estudio puntualmente que haya medido estrictamente todos esos cambios que se producen en los pacientes hipertensos con rigidez arterial, pero lo que sí vemos y hemos visto en esos estudios es que esos pacientes con alta variabilidad hipertensiva, que está siempre asociado a un incremento de la rigidez arterial, tienen un mayor número de eventos cardiovasculares y desenlaces cardiovasculares a pesar de no estar hipertensos. Entonces, pues yo creo que esos sí son factores predictores de riesgo cardiovascular que deberíamos evaluar, y deberíamos mirar cómo incidirlos clínicamente para disminuirlos y poder generar el beneficio. Esto pues obviamente no es ponerle un calcioantagonista, no es ponerle un medicamento a un paciente que tenga estas características, pero de pronto sí generar conductas en el paciente que disminuyan la rigidez arterial. Entonces ponerlo a hacer ejercicio, que el paciente deje de fumar, que baje de peso, a ver si disminuye esa rigidez arterial, disminuye esa velocidad de onda, y nosotros podemos generarle al paciente un beneficio en términos de reducción de riesgo cardiovascular sin medicarlo, pues porque el paciente no va a estar hipertenso. No sé usted qué opine al respecto. Me llama también la atención lo de los calcioantagonistas. Digamos que uno de los elementos que ayudan en el control de la rigidez es el calcioantagonista, y cómo el calcioantagonista reduce de una manera dramática esa variabilidad, favoreciendo, digamos, una hipótesis de que muy probablemente la rigidez se anticipa, y es lo primero que aparece antes de que ocurra la variabilidad y posteriormente el evento pequeño. Bueno, cuando uno estudia por los modelos de hipertensión, pues referido en el libro de Safar, que igual pues son como los modelos de hipertensión, cuando habla de hipertensión arterial, existen dos modelos de daño que pueden darse a nivel de órgano blanco. Uno es por la presión pues constante, que va a estar determinada por el estrés constante por la presión arterial media, que como ya lo vimos se rige por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Y el otro, que es un estrés pulsátil, que es como la variabilidad del estrés o que tanto se mueve la presión arterial sobre esa presión arterial media. Ese estrés pulsátil está determinado principalmente por la compliance, que es inversamente proporcional a la rigidez arterial. Digamos lo que dentro de los representantes de esa variabilidad o ese estrés que es pulsátil o que varía a lo largo pues del volumen minuto, estaría representado uno de la presión de pulso y otro pues por la variabilidad de la presión arterial, que no solo dependería pues de los vasoreceptores que se encuentran.
Entonces, digámoslo, como lo dice Zafar, la variabilidad de la presión arterial o el cambio en la presión de pulso, que son los dos factores que actúan en cuanto o como relacionado con la compliance, pudieran ser causas o consecuencias de la rigidez. Es decir, el aumento en la presión de pulso pudiera ser una consecuencia de la rigidez arterial, en el cual se aumenta la presión sistólica, porque vemos, o cuando vemos por los modelos de hipertensión, cuando hay desacoplamiento ventricular arterial, en el cual la onda reflejada cae antes de que se dé la diástole. Esto produce un aumento en la presión sistólica y produce un aumento en la presión de pulso. Entonces, digamos lo que en ese caso el aumento de la presión de pulso sería consecuencia de la rigidez vascular. Pero también el aumento de la hipertensión arterial modifica o realiza cambios, como ya lo vimos, de hipertrofia vascular, que puede ser hipertrofia, al igual que lo que sucede en el corazón, concéntrica o excéntrica, que también va a condicionar rigidez. Es decir, la rigidez puede ser tanto causa como consecuencia de los cambios en la presión de pulso o de la variabilidad de la presión arterial, que no solo dependería de los vasoreceptores, sino que también dependería de la rigidez o de la compliance, hablando desde ese punto de vista. Ahí está el tema de los ratones, del engrosamiento íntima media, cómo ya se genera esa hipertensión. Ese es un modelo pues de simulación y de evaluación clara, en la cual esta variabilidad está mediada por la misma rigidez. ¿No? Sí, buenos días, con la Cristina, habla John Cataño. A mí me llama la atención pues una cosa, y que sobre todo con esta tendencia pues a mediano y largo plazo de cambiar las metas en el manejo de la hipertensión arterial, es que esta variabilidad también va a tener, pues debe tenerse en cuenta, sobre todo para evitar los desenlaces cardiovasculares. Entonces, en ese orden, uno pensaría que realmente sí se debe intervenir farmacológicamente el paciente con aumento en la variabilidad, a pesar de que no esté hipertenso. O sea, aquellas personas, sobre todo los pacientes jóvenes, con un patrón pues no dípeno, con un dípeno invertido, para evitar pues como las consecuencias cardiovasculares a largo plazo. Personas jóvenes, porque el viejo ya está rígido. Por sobre todo el joven, sin otros factores de riesgo cardiovascular, uno diría que sería bueno considerar sobre todo el uso de calcioantagonistas ahí, para evitar los desenlaces cardiovasculares. Sí, por eso, entonces aquellos que tienen ya el mapa con el aumento de la variabilidad, patrón no dípeno invertido, a pesar de no estar hipertenso. Sería como una consideración, pues una hipótesis que uno podría lanzar. No sé qué opinas tú al respecto. El otro tema es que ahí lo que sería peligroso, digamos, es si usted tiene un paciente en el cual, por ejemplo, un calcioantagonista que es un potente antihipertensivo, pues sí, le reduce la variabilidad hipertensiva, pero no sé qué tanto le reduzca en límites peligrosos las cifras de presión arterial, lo cual va a generarle a ese paciente, pues, eventos cardiovasculares, por ejemplo, por elevaciones súbitas de la presión arterial en la mañana. Entonces, yo creo que más bien en esos pacientes normotensos que tengan una alta variabilidad, uno debería empezar a incidir la rigidez arterial o disminuir la velocidad de onda de pulso con medidas no farmacológicas. Y hemos visto que sirven de una forma contundente, o sea, hacer que el paciente se deje de fumar, que baje de peso, que haga ejercicio y evaluarlo objetivamente, que por ejemplo, eso es una de las ventajas gigantes del arteriograma, y es que usted puede tomarle al paciente una medición hoy y tomársela en 6 meses y ver si realmente el paciente tiene una menor rigidez arterial y tiene una mejor velocidad de onda de pulso, y con esto realmente usted puede objetivizar que está incidiendo positivamente el riesgo cardiovascular de esas personas, porque no sé qué tan peligroso, yo no sé qué opina el profe, qué tan peligroso sea dar y producirles bajas de la presión arterial, que también le pueden inducir eventos cardiovasculares por lo de la curva J y todas esas cosas. Pero uno puede intervenir el paciente rígido, no hipertenso, interviniendo los factores de riesgo y generando hábitos sanos
y también el ejercicio. Eso sí se ha determinado y eso modifica definitivamente. También la baja dosis de inhibidores, no inhibidores de la ECA, sino de ARA, podía también ayudar también algo en la rigidez. Yo creo que aquí hay un tema gris todavía que no ha dado claridad y que falta todavía tela por cortar. Lo que de pronto hacemos es especular, aunque hay estudios muy claros, y esta que muestra, que está mostrando John aquí, que la diapositiva que tienes, vemos cómo uno podría, intervenir la rigidez antes de que ocurra el desacoplamiento ventricular arterial y por ende la variabilidad. No, claro, uno podría intervenirlo si seguramente el calcitagonista le sirva muchísimo. Mire, por ejemplo, aquí están los ARAs, porque digamos que esto es solamente del varorreflejo, pues sí, del varorreflejo. Pero mire que si usted, o sea, es verdad que si usted le pone el calcio antagonista, usted le va a reducir la variabilidad. La pregunta es, si usted le baja la presión arterial mucho a esos pacientes, eso le puede también incrementar, por ejemplo, eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, como pasó con el ROAD-MAP, que esos pacientes hicieron eventos cerebrovasculares del despertar porque el olmesartán les funcionaba tan bien, que pues el olmesartán tiene una vida media súper larga, entonces les funcionaba tan bien que por la mañana hacían eventos cerebrovasculares por alteraciones de la curva J cuando los pacientes tenían dosis de 40 miligramos de olmesartán. Entonces no sé qué tanto sean o qué tan mejor sea incidirlos con los factores de riesgo no farmacológicos, o sea, intervenir los factores de riesgo de forma no farmacológica, a que ya encuentre uno elevación de las cifras tensionales y sea seguro utilizar el antihipertensivo con los dos fines, con el fin de controlar la tensión arterial media, que ya sabemos que de todas maneras sí tiene un efecto cardiovascular importante, y de disminuir la variabilidad hipertensiva. No sé. Bueno, muchas gracias. ¿López tiene alguna queja? ¿Una queja? No, pues, ¿Tiene alguna cosa que le parezca que va a cambiar o algo así? no, creo que debe estar a zafar y complementar con el capítulo que menciona específicamente de variabilidad de hipertensión y desacoplamiento ventrículo arterial. Creo que eso le aportaría también la expectativa de intervenir la rigidez. O sea, que entras a Fanning y busca eso y le complementas a